sé si lo cambié. Bueno, hay... Pero hay feedback, o ya. ¿Sigo hablando? Bueno, voy igual diciendo buenas tardes y cosas así que no tienen ningún tipo de trascendencia. Hoy el título que le puse fue Comentarios sobre la energía en la física moderna, modelo de agujero para Lacan, de Federico Fresneda. Y básicamente la idea es hacer un comentario sobre la parte 1 de la presentación de Federico Fresneda, que se titula La energía en la física moderna, modelo de agujero para Lacan. Le dije, tenemos el placer de tener a Federico acá, y le dije que por favor para la próxima pusiera un título un poco más corto porque me ocupó casi toda la pizarra. A ver, primero voy a comentar un poco sobre por qué estoy haciendo comentarios a presentaciones anteriores. Las 3 presentaciones que he hecho este año han sido comentarios a exposiciones o desarrollos anteriores y quisiera decir por qué. Ya lo dije la última vez, pero lo quiero volver a decir. Después voy a hablar un poco sobre las tesis, estas que tengo acá, que tengo bajo T1 y T2. Ahorita igual las desarrollo. Después voy a hacer el comentario propiamente dicho sobre la presentación de Federico. Después voy a volver a hablar sobre las tesis, o sea, primero las voy a presentar para que ustedes sepan un poco hacia dónde me voy a dirigir, y después voy a desarrollarlas un poco más. Y después quisiera también hacer un poco de aplicación clínica, digamos, o ver qué tiene que ver todo esto, porque yo voy a hablar algo más lingüístico y matemático, y en verdad el trabajo que hizo Fresneda es más que todo sobre la física, y quisiera hacer alguna articulación, y quizás si ustedes también quieren aportar estaría buenísimo. Es bastante, y hay muchas cosas para decir. Así que también cuando ya termine con eso voy a abrir a preguntas, digamos, y a partir de eso me voy a ir guiando para presentarles citas. No voy a presentar demasiadas ahora, sí tengo unas cuantas y de diferentes autores, pero no quiero hacer la presentación sobre las citas. Quisiera hacerles una propuesta que creo que se sostiene más del lado de la lógica que de la autoría, digamos. Entonces, bueno, comienzo. Sobre las presentaciones anteriores, me parece que permiten un desarrollo debido al poco tiempo que tenemos, digamos, o sea, tenemos acá hora y media o una hora, y si bien suena como mucho, termina siendo bastante poco el desarrollo que uno en verdad puede hacer. Entonces ahí básicamente uno tiene 2 opciones: o va sumamente rápido, metiendo 30.000 autores en 5 minutos y 40.000 conceptos, o se toma un poco más de tiempo para desmenuzar, pero no puede hacer las 2 a la vez. Entonces me parece que siempre se da, digamos, un paso más, pero bueno, uno tendrá que tomar la decisión sobre qué da el paso, digamos, o sea, si lo da de nuevo desde cero o si lo da a partir de algo que alguien más desarrolló. Por eso me ha parecido pertinente hacer desarrollos a partir de las otras personas, y especialmente porque tenemos, en Apertura tenemos bastante riqueza de los desarrollos, es decir, hay personas que han trabajado cosas muy muy bien. Entonces no veo yo necesidad de volver a decir lo que ellos dijeron, sino más bien quizás decir lo mismo, pero de otra manera, para ver si damos un poquito más. Es decir, si ese poquito más lo doy a partir de Fresneda o si lo doy a partir de cero, digamos, sería la pregunta. Me parece que en este sentido los 2 textos fundamentales para buscar un desarrollo que se pueda haber hecho en el programa de Apertura sería la topología en la clínica psicoanalítica y el grafo del deseo de Alfredo. Me parece que esos son los 2 textos fundamentales donde hay
un desarrollo de lo que sería el programa, lo denominado el programa de investigación de apertura. Entonces, bueno, esa es mi apología sobre por qué estoy haciendo tantos comentarios sobre personas y no sé, desarrollando yo mi propia teoría, sea eso lo que sería. Entonces voy a presentar las tesis. La tesis 1 es que lo extralingüístico se puede escribir como letra. La tesis 2 es que la transformación del ser en letra comporta un cambio de ontología que conlleva una disminución de sufrimiento. Esto lo digo de otra manera, es decir, se va del ser a la letra y esto conlleva un cambio de ontología. Con ontología quiero decir lo que hay. Al principio hay un lo que hay donde está el ser y después de esta transformación hay un lo que hay donde está la letra, en ese lugar donde estaba el ser. Este cambio conlleva una disminución de sufrimiento, es decir, cuando esto se lleva a cabo, cuando hay la transformación de ser en letra, hay una disminución del sufrimiento. Y esto es una manera que puse, en verdad, de escribirlo bonito, digamos. En francés, lettre sería letra, ¿sí? Y abajo a la izquierda, no me paro. Esta es la palabra para letra en francés, es bastante claro. Y después acá tenemos como dos maneras que sería de traducirlo, donde tuviéramos el ser, ¿sí? Le être, y tuviéramos también este otro, que en verdad no está en francés, está en inglés, es letter. Esto lo toma Lacan de Joyce, que hace como, no sé si sería una relación, no son estrictamente homofónicos, pero es bastante sutil la diferencia que hay entre letter y litter, o sea, es muy pequeña. Entonces Lacan se toma de eso para tomar la letra como un desecho, una basura. Por ejemplo, cuando tiras algo a la calle, estás litterando, digamos. Bueno, entonces básicamente esa es el proceso, la transformación, el mecanismo que estoy proponiendo, ir del ser a la letra, o sea, del ser como letra, perdón, sí, del ser como letra a la basura como letra, o el desecho. Y capaz se estén preguntando qué tiene que ver todo esto con lo que presentó Federico, porque no habla de nada de esto en ninguna parte de su video. Sin embargo, me parece que se puede leer eso ahí. ¿En qué sentido? En el seminario 13, en la página 16, esto está citado por Fresneda en su presentación, es decir, ya estoy adentrándome en el comentario de la presentación, dice que la energía es, entre comillas, modelo de la noción de agujero. Sin embargo, no es preciso esto, ¿sí? Porque lo que dice Lacan es que he acá algo que causa algo, un agujero en el jarrón. He acá el modelo, ¿sí? Esa es la cita de Lacan. Entonces, después de eso es que toma la ciencia. Entonces, lo que Lacan está planteando es que el modelo es algo que causa otra cosa, específicamente el agujero que causa el jarrón. Y después de eso, a partir de eso, toma, para ejemplificarlo, entiendo yo, les digo lo secuencial y después le doy mi interpretación. Primero viene esto que él dice, he acá algo que causa algo, un agujero en el jarrón, he acá el modelo, y después toma la ciencia, entiendo yo, para ejemplificar. Yo diría que más bien el modelo no es precisamente, el modelo de la noción de agujero no es precisamente la energía, en verdad, seamos sinceros, es la energía tal cual lo toma Feynman, de lo cual vamos a hablar ahora, pero bueno, de la energía no sería en sí el modelo en la energía, sino que sería el toro, que es esta figura topológica que tengo escrita
acá abajo a la izquierda, donde podemos ver que hay un agujero, ¿sí? Un agujero central, que es lo que causaría, digamos, el toro. Lo que le interesa a Lacan de la energía es el principio de conservación. Especialmente porque Feynman dice, Feynman es un físico importantísimo, ¿sí? Que da unas clases sobre física en una universidad importante que ahorita no me acuerdo cuál es. ¿Caltech? Puede ser Caltech. Y básicamente él ahí dice que no hay ninguna excepción a esta ley, es exacta hasta donde nosotros sabemos. Después regreso a eso, pero bueno, quiero ir comentando la energía en torno al principio de conservación de energía. Es decir, hay una ley que está en toda la física que nosotros conocemos, que es el principio de conservación de energía. Respecto a esto, Lacan dice en el seminario 4, en la clase 2, página 16, dice: pero la referencia a la corriente del río como siendo el orden primitivo de esta energía solamente puede venir precisamente a la idea de alguien que estaría enteramente loco, y a una noción, a propiamente hablar, del orden de mana concerniendo esa cosa de un orden bien diferente que es la energía, incluso que es la fuerza, y que quisiera a toda fuerza reencontrar la permanencia de aquello que es al fin acumulado como el elemento de Virkung, efecto o impacto, de Birle-Kate, eficacia, realidad, conjunto de mecanismos. Voy ahorita desmenuzando, pero les quiero leer todo íntegramente primero. Posible con algo que sería allá de alguna manera de toda eternidad. En otros términos, este tipo de falta que nosotros tenemos que pensar, de confundir el stuff o la materia primitiva, o el impulso o el flujo o la tendencia, con aquello que está realmente en juego en el ejercicio de la realidad analítica, es algo que nos representa nada más que un desconocido de la Birle-Kate simbólica. Es decir, ¿por qué me parece importante esta cita? Porque está hablando de la relación entre lo que está antes de cierto tipo de intervención simbólica, que sería la represa hidráulica, y lo que está después de ella. Entonces, lo que está acá diciendo es que la referencia a la corriente del río como siendo el orden primitivo de esta energía solamente puede venir precisamente a la idea de alguien que estaría enteramente loco. Es decir, es loco pensar que la referencia de la corriente del río sería de un orden primitivo. ¿Sí? Es decir, la energía, producto de la represa hidráulica, no vendría precisamente de la corriente del río, es decir, no es ahí donde estaría anteriormente. Y a una noción, a propiamente hablar, del orden del mana, concerniendo esa cosa de un orden bien diferente que es la energía, incluso que es la fuerza, y que quisiera a toda fuerza reencontrar la permanencia de aquello que es al final acumulado como el elemento del efecto de la realidad, posible con algo que sería allá de alguna manera de toda eternidad. En otros términos, este tipo de falta es besoin para los... Hay un problema en traducir falta, acá está utilizando besoin, que nosotros tenemos que pensar, de confundir el stuff o la materia primitiva, o la impulsión, o el flujo, o la tendencia, con aquello que está realmente en juego en el ejercicio de la realidad analítica. Es decir, lo que está realmente en juego en el ejercicio de la realidad analítica no se trata de ni el stuff, ni la materia primitiva, ni la impulsión, ni el flujo o la tendencia. Es decir, no estamos hablando del río primitivo, aquello de lo cual con lo cual estamos trabajando en el análisis. Sin embargo, hay algo acá muy importante, que no se trata de negar que haya algo antes de la central hidráulica, ¿sí? Es decir, no se trata de decir no hay río, sino que se trata de decir la represa hidráulica lo que hace es
cambiar las cosas de tal manera que ya no es relevante lo que vino antes a lo que viene después. Esto lo trabaja Fresneda en el minuto 6 como una construcción que depende de una disciplina, siendo esta disciplina la física, y un orden combinatorio o un cálculo que se deriva de la naturaleza sobre elementos que ya están dados. Y en el minuto 11 dice que entre la energía, que tuviera que ver con el significante y el discurso, y la naturaleza, hay un mundo. Sin embargo, de nuevo recalco, que no se trataría de negar que hubiera algo anterior a la represa, algo anterior al significante, algo anterior al discurso, sino postular la represa como algo que rompe la causalidad que se tiene hasta el momento, instaurando una causalidad nueva. Entonces, la energía no se deriva estrictamente hablando de la naturaleza, sino que se deriva de la operación simbólica que se da sobre una materialidad anterior que hace que ahora haya energía. Yéndonos a un poco más, y esto, digamos que me parece que eso es lo más complejo, pero me parece que era necesario decirlo primero para ahora irnos un poco con Feynman, que trabaja qué es la energía, que escribe de una manera súper divertida y bastante clara. Entonces ahora adentrémonos un poquito más, esa parte es un poco compleja, vayamos un poco más. Hay un hecho, o si ustedes quieren, una ley. Esto está del capítulo 4 de Feynman, el punto 1, que es la energía. Por cierto, algo que se me olvidó decirles, pero que es súper importante, que es que todo esto lo que tiene que ver es con la aplicación clínica para que ustedes puedan ir pensando de alguna manera. Sería, ¿por qué alguien hace lo que hace? ¿Sí? Esa es básicamente la pregunta principal. La pregunta, para decirlo de otras maneras, todas con un bagaje importantísimo, pero bueno, estoy tratando de situar un poco el campo donde nos estamos desarrollando. Porque alguien hace lo que hace, la motivación, la determinación, la libertad, la causalidad, donde podemos ver desde ya que hay más de una respuesta para esto. Les aseguro que si hacemos una encuesta acá ahora, cada uno va a dar una respuesta diferente. Pero me parece que la pregunta con efectividad clínica y que nos interesa a nosotros ahora es si alguien puede hacer lo que hace por una razón menos dolorosa a otra. Es decir, hay una motivación que duele menos que otra. Esa básicamente es la pregunta por la cual nos estamos preguntando. Disculpen que lo haya dicho ya después de hablar de todo esto de la física, pero bueno. Sigo con el capítulo 4 de Feynman, el punto 1, que se llama ¿qué es la energía? Hay un hecho, o si ustedes quieren una ley, gobernando todos los fenómenos naturales que se conocen hasta ahora. No hay ninguna excepción a esta ley. Es exacta hasta donde nosotros sabemos. Consulté con un amigo físico que está haciendo maestría en física y me dijo, para aclarar un poco esto, o sea, porque no sabía si esto se mantenía. O sea, esto fue hace unos 50 años, me imagino, y me dijo que algunos procesos no conservan la energía localmente, pero que globalmente sí la conservan. Es el primer principio de la termodinámica. Sí. Esa ley. Gracias, Martín. No sé si se escuchó bien, pero lo que Martín dijo fue que es el primer principio de la termodinámica. La ley es llamada la conservación de energía. Reza que hay una cierta cantidad que nosotros llamamos energía, que no cambia en los cambios de variedad que la naturaleza experimenta. Vayan escuchando esto porque esto es lo que a mí me parece importantísimo, ¿sí? Hay una cierta cantidad, lo leo otra vez, hay una cierta cantidad que nosotros llamamos energía, que no cambia en los cambios de variedad que la naturaleza experimenta. Es decir, hay algo que es una cantidad, hay algo que no cambia a pesar de todos los cambios que se puedan hacer. Si estuviéramos pensando de cierta manera, eso lo pudiéramos llamar el ser,
¿sí? No sé si están escuchando de una vez, pero hay algo importantísimo acá, que es que él lo llama cierta cantidad, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. Esa es una idea de lo más abstracto, ¿sí? Está diciendo la cantidad es muy abstracto. Porque es un principio matemático. Ella dice que hay una cantidad numérica que no cambia cuando algo pasa. Es decir, hay algo que es una cantidad numérica que no cambia a pesar de los cambios. Está diciendo lo mismo otra vez. Y mucho más fácil de lo que lo estoy diciendo yo. No es una descripción de un mecanismo o algo concreto. Es solamente un hecho extraño que nosotros podemos calcular un número y cuando nosotros terminamos de ver la naturaleza cambiar y calcular el número otra vez, es el mismo. Es decir, calculamos el número, la naturaleza, en verdad lo que dice acá es que la naturaleza hace sus engaños. Las palabras que usa es go through her tricks. Es decir, nos intenta engañar, la naturaleza cambia. Sin embargo, nosotros, luego de los cambios, podemos de nuevo ver algo que es constante, que es lo mismo, que es este número que es la energía. Y lo dice así, un ejemplo que da, algo como el alfil en un cuadrado rojo, y después de un número de movimientos, sin saber los detalles, todavía está en algún cuadrado rojo. Es decir, jugando ajedrez, ¿sí? Si nosotros movemos el alfil, cualquiera de los 4 alfiles, siempre él quedará en el mismo color en el que empezó, porque los alfiles se acuerdan que solo... En diagonal. Sí, solo se mueven en diagonal. Es decir, no hay manera de que se mueva para arriba y cambie de color, ni para abajo, ni para los lados, donde efectivamente cambiaría de color. Solamente se mueve en diagonal, lo que hace que siempre se mantenga en el mismo lugar. Pero ojo que hay algo muy importante acá, que es que el alfil no se mantiene, digamos, en el mismo sitio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque el alfil puede cambiar en diagonal y está en el mismo lugar solo en tanto ese lugar está definido como un cuadrado rojo, pero no es el mismo lugar, o sea, no es el mismo sitio, digámoslo, para llamarlo de una manera diferente. Sigo. Porque es una idea abstracta, ilustraremos su significado mediante una analogía. Esta es una analogía divertidísima, que no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video de Fresneda, que es sobre Daniel el Travieso, que su madre les regala, creo que son 27 cubos, alguna cantidad de cubos. Y la primera vez que va al cuarto, están ahí los 27 cubos, los cuenta 1, 2, 3, 27. La segunda vez que va al cuarto, ¿sí? No sé, se va a cocinar, y la segunda vez que va al cuarto, encuentra nada más 25. Pero empieza a buscar un poco más y se da cuenta que debajo de la cama hay 2 cubos más. Entonces dice, bueno, entonces tengo los cubos que están a la vista en el cuarto, más los cubos que están debajo de la cama. Y después va otra vez y encuentra que algunos se han salido por la ventana, va otra vez y encuentra que hay una caja negra, donde ella sabe cuál es lo que pesa la caja y sabe cuánto pesan los cubos, entonces determina cuántos cubos hay ahí. Pero bueno, lo importante es que siempre esa cantidad permanece igual. Y dice Feynman, en el gradual incremento en la complejidad de su mundo, incremento en la complejidad porque bueno, antes estaban todos a la vista y ahora están algunos debajo de la cama, otros los tienen en el closet, otros los tienen afuera, otros los tienen en esta caja negra a la cual no puede acceder. En el gradual incremento en la complejidad de su mundo, ella encuentra toda una serie de términos que representan maneras de calcular cuántos bloques están en lugares donde a ella no se le permite mirar. Como resultado, ella encuentra una fórmula compleja, una cantidad que tiene que ser computada, que siempre se mantiene la misma en su situación. Es decir, después de todas estas vueltas, después de todo esto muy complejo que ella hace, encuentra siempre lo mismo. Que de nuevo, hago la aclaración de una vez, que no necesariamente tiene que ser lo mismo y lo mismo, digamos, pero es lo mismo en cierto sentido. Es una misma cantidad, no sé qué tanto nos convendrá a nosotros llamarlo cantidad, me parece que no conviene demasiado. Después les comento qué es lo que he pensado yo al respecto, pero bueno.
En el minuto 20, Fresneda dice que las cualidades traban el concepto de la comprensión. Esto lo cité mal. Que las cualidades traban la comprensión o hacia la comprensión del objeto de la ciencia. Es decir, que el objeto de la ciencia lo tenemos que quitar las cualidades cada vez más. Y en el minuto 23 comenta que la causa hay que buscarla en el agujero. Si se acuerdan, lo que estamos viendo como agujero, ¿sí? La causa hay que buscarlo en el agujero, me parece que lo pudiéramos poner dentro de la experiencia analítica. Mientras que esta búsqueda de este número siempre constante estuviera del lado de la física, pero es justo ahí donde se van emparentando, digamos. Esta búsqueda de la constante, donde la causa hay que buscarla en el agujero, y la búsqueda de que esta cantidad que siempre es la misma, es lo que nos va a permitir hacer esta relación que no me interesa ahorita empezar a hablar si es modelo, analogía, metáfora, proporción, etc. La energía es una cantidad. Estoy ahora parafraseando un poco a Fresneda, parafraseando a Feynman. La energía es una cantidad, no una fuerza o una sustancia. Es decir, se trata de un principio matemático. Donde tenemos inventos y experimentos, no se encuentra en la naturaleza, sino que es una cantidad numérica que no cambia cuando algo sucede. ¿Sí? Es decir, calculamos un número, tenemos un cambio y calculamos el mismo número. Y hay algo que después viene, y es donde rompe todo Feynman, digamos, porque viene con toda esta metáfora bonita de los 27 cubos de Daniel el Travieso, y después dice que, bueno, el chiste es que no hay bloques, ¿sí? Es decir, estos 27 bloques en realidad no los hay, y sin embargo se calcula. Entonces me parece que en lo que nos concierne a nosotros sería que este es, digamos, el modelo que nosotros tenemos para trabajar algo sobre lo que no se sabe qué es. Es decir, nosotros tenemos algo desconocido y hay una manera de trabajarlo que sería hacer algo con nada, sería otra manera de hacer el ex nihilo, otra manera de leer el ex nihilo. Entonces, a ver, ¿por qué digo que lo extralingüístico se puede escribir como letra? Porque justamente me parece que lo que se busca en el análisis es interpretar el agujero, es decir, proponer que ya hay una constante, ¿sí? En este momento, por lo menos, donde se diría, por ejemplo, después de trabajar con la madre, el padre, el perro, la hermana, se diría, bueno, a mí me parece que, para decirlo un poquito más bonito, ¿no crees que toda tu vida has estado buscando ser la princesa? Por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algo en cuanto a la motivación, hay algo en cuanto a aquello que la persona, para decirlo vulgarmente, quiere, aquello que la mueve, aquello que la impulsa, que hace que ella haga lo que haga, que no hay manera de en verdad decirlo, sino que supone un salto, que es el salto justamente de pretender que algo ha sido constante. Porque una cosa es dar las vueltas, ¿sí? Que serían las vueltas del significante en el toro, donde tuviéramos diferencia, 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 donde ahí el significante cada vez estuviera siendo un real que se repite. Sin embargo, después otra cosa sería ya hacer uno a partir de todo eso y decir, bueno, de todo esto que tú me has dicho, de todas estas historias que tú te has inventado, de todos estos cuentos, obviamente no se los decimos, pero de todas estas historias que te has inventado, de todos estos cuentos que me has hecho, me parece que se puede deducir, me parece que se puede inferir, me parece que podemos interpretar que siempre has buscado tal cosa. No sé si ven cómo me parece que es importante entonces
buscar, digamos, el lugar de lo mismo, lo constante o lo que no cambia a través del tiempo. Que me parece que justamente de lo que se trata es de ir de una naturaleza, digamos, que sería este río represa, a después algo donde sí se inscribiría la energía y se pudiera ahí calcular cierta constancia que no tiene que ver con esta naturaleza, que no tiene que ver con esto, digámoslo así, tridimensional que verdaderamente hay, sino que tiene que ver con el lugar donde se repite lo mismo, digamos. Y me parece que esto tiene que ver con una disminución de sufrimiento, justamente porque antes, digamos que en los ríos se vive como determinante, es decir, bueno, aquí lo puse, lo voy a decir así, pero después lo explico un poco, que el individuo encarna el no saber como sufrimiento. Es decir, la persona nos llega con un no saber que ahí se inventa toda una trama para él sostener ese no saber y vivirlo sufrientemente, mientras que después, es decir, después de este trabajo, no se trataría de esto como ser, sino como producto del lenguaje o de la historia. Es decir, el no saber se concibe como un elemento más de la estructura. El agujero, lo inconcebible, es un elemento más de la estructura que pudiera cambiar, que es efecto de la misma, ¿sí? Es efecto de la estructura, por lo que ese efecto, que sería el agujero, pudiera cambiar. Sí, dime. ¿A qué te refieres cuando escribís extralingüístico? ¿De qué estamos hablando? De lo que no es lingüístico. Sí, a ver, ¿por qué lo digo así? Porque justamente me parece que depende, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos maneras de escribir lo extralingüístico, ¿sí? Está lo extralingüístico como el ser, ¿sí? Y después está lo extralingüístico, el ser, pongámoslo en palabras psicoanalíticas, la sustancia gozante, ¿sí? Sustancia gozante milleriana, aquello que está dentro de nosotros, de nuestra biología, de nuestro cuerpo, que nos hace, por su misma fluidez, empujarnos siempre a hacer lo mismo, pero es algo interior. Sería una manera de pensar lo extralingüístico, ¿sí? A lo cual lo lingüístico no puede acceder. Pero después habría otra manera de pensar lo lingüístico, que sería como el desecho justamente de las vueltas de lo lingüístico, donde ahí tuviéramos el litter, ¿sí? Litter, desecho. Producto de las vueltas que te da el significante, producto de las vueltas del lenguaje, producto de que el lenguaje no sea idéntico a sí mismo, ¿sí? A ver, producto de que los elementos del lenguaje no sean idénticos a sí mismos, cuando tomas el lenguaje como conjunto, ¿sí? Si dices que todos, ¿sí? Todos los elementos son no idénticos a sí mismos, entonces en eso también encuentras un problema, ¿sí? Porque es que ese elemento tampoco sería todos. No pudiera ser un elemento absoluto, que es la razón por la cual rescato muchísimo el trabajo que hizo Ricardo en las jornadas del año pasado. A ver, el ateísmo, el plantear que no hay absoluto, no es sostenible. Porque justamente que no haya absoluto es un absoluto. ¿Sí? Entonces sería plantearlo de otra manera, donde, digamos, hubiera y no, o alguna de esas formulaciones medio raras que tienden a hacer los lacanianos, pero donde sería verdad y no verdad que hubiera algo absoluto. Pero para eso tenemos que postular las dos cosas. Me parece que justamente la ventaja de pensar la letra como desecho es que, bueno, la letra tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Sí,
Es efecto, como dijo Alejandro. Es efecto del lenguaje. Y está por fuera de él, pero al mismo tiempo está dentro de él, digamos. O sea, digamos que extralingüístico es una pésima manera de decirlo, porque no se trata de adentro y afuera. ¿Sí? Me parece que para esto, justamente, pudiéramos utilizar el toro y ubicarlo acá. ¿Sí? Donde no se trata de un extra, donde no se trata de por fuera. Sí, exactamente, ahí, Cristina, ahí entra la parte del agujero. Donde no se trata de un agujero ni exterior ni interior al lenguaje. Pero para eso hay que hacer un trabajo. Es decir, eso no necesariamente está así desde antes. ¿Sí? Por eso sigo con el ejemplo de la represa eléctrica que cambia. ¿Sí? Porque antes está el río. Negar que hay un río antes de una represa eléctrica, como dice la Gange. No sé si eso te responde, si puedo responder un poco más, ¿está bien? O sea, ¿llamas extralingüístico al producto del lenguaje? No, anterior. El efecto del lenguaje no es lenguaje. Ya, no, mi pregunta es si llamas extralingüístico al efecto del lenguaje. Está proponiendo que es la letra. Sí, digamos, ¿cómo se llama esto? Provisoriamente que sí. No me parece la mejor definición. Sin embargo, te lo digo así, y no sé si intercambiamos un poco, que yo más bien como lo diría es que hay lenguaje y hay efectos de lenguaje. O hay significantes y hay efectos de significantes. Pero que eso no significa que todo sea significante. ¿Sí me entiendes? O sea, porque hay otras cosas que son efectos. Cosa no es una buena palabra. Cosa tiene un montón de bagaje atrás, pero lo digo de una manera un poco para que nos entendamos. Sí, yo no lo entiendo, Federica, no sé, porque parece que te estoy refiriendo a un lenguaje representacional. Claro. Construir un río antes y donde poner la palabra río encima. Y no existe eso, para Lacan no existe. Pero acá dice que sí. Y bueno, está equivocado Lacan consigo mismo, porque un Está bien. significante refiere siempre a otro significante, nunca a un referente. Claro. El referente Pero, a ver, no estoy diciendo que el lenguaje viene a ocupar los espacios de los Ahí objetos. había una cosita ahí que me olvidé que te quería contar, pero más que una cosa muy interesante que estás proponiendo ahí, que es la creación de la materia, ¿no? La creación en el sentido del primer principio de la termodinámica, que siempre está estable. Hubo dos teorías cosmológicas opuestas, la teoría del estado estacionario y la teoría del Big Bang, que debatían sobre precisamente eso. En la teoría del Big Bang no hay creación de la materia, se creó toda la materia en el momento del Big Bang. Y Ya, pero ¿no hay creación o se creó todo al momento se del creó Big todo al Bang? momento del Big Bang. Ah, pero entonces sí hay creación. No, porque el Big Bang no existe el tiempo antes, no existe el espacio antes del Big Bang, no se puede hablar de creación. Para el estado estacionario sí. El estado estacionario propone que cada siglo, más o menos, se genera un átomo en un volumen equivalente al edificio Empire State Building, como le dicen ellos exactamente así. Esa propuesta, que parece un átomo no es mucho, implica un creacionismo radical, de la nada. Y el Big Bang tiene hoy en día está probado completamente de muchas maneras distintas, que no hay creación más allá del punto ese de singularidad. Es un punto de singularidad. No Pero si hay creación entonces. No, es singularidad. No existe De creación. ninguna ley antes. No Pero ya no entiendo cómo puedes decir creación de todo y después decir pero no hay creación. Singularidad. Aparece el universo, no se crea. Está bien, Eso por es eso, aparece la letra. Entonces, no hay nada que esté por fuera de ese paradigma homológico. O sea que no hay creación de materia. Por otro lado, no hay objetos antes del lenguaje. No hay un lenguaje que se aplique a los objetos. Pero además no es que aparece la letra, porque tú mismo estás diciendo que la letra, digamos, es producto de las vueltas del dicho sobre el toro, ¿no? De alguna manera. Sí. No es que aparece. ¿Por qué no? Porque es un producto, no es que de repente pum aparece, sino que es producto de las vueltas del dicho. Y los productos no aparecen.
Es que no sé cómo, o sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no terminas de exponer tu argumento? Y después ya nos vamos a quedar aquí en la mitad, grabados. Y después sí retomamos la discusión, la polémica. No, acá, o sea, no tengo mucho más que exponer. Pensaría si el río como tal, ¿no? Primero existiría el río, después el cálculo que generaría la energía, ¿no? Si el río como tal no es también producto del lenguaje. Alguien que no conoce el idioma entendería a qué te referís con río, es el mismo idioma, por ejemplo. Sí, a ver, me parece que lo que Lacan está planteando ahí no es tanto la diferencia de qué es un río y qué no, sino dónde entra la energía. Ya eso sería otra cosa, y de hecho a mí me parece que ahí sí entraría lo que Federico está hablando sobre el lenguaje representacional, sobre el nominativo acusativo. Pero me parece que lo que Lacan está diciendo que eso es un momento. Después habrá otro momento que viene con la introducción de cálculos y de matemática y con todo un sistema simbólico de otro orden, que lo que hace es convertir eso que anteriormente pudo o no haber sido un río, convertirlo en energía. A mí me da la impresión de que el ejemplo que están dando, la discusión es primero de dónde viene la energía. Y lo que Lacan está discutiendo, justamente por eso usa Birthright, ese término, o Birthright, no sé cómo se diga, tenemos que es realidad, que es el que uno lo pone a realidad. ¿Sí? La pregunta sería, ¿dónde está la energía? ¿Está en la realidad? ¿Sí? Y Lacan dice, no se confundan, no es del río la energía. La energía es de la fórmula, ¿sí? Que es la que permite la transformación de la energía, por eso el primer principio de la termodinámica, desde energía cinética, ¿sí? En la turbina, en energía eléctrica. ¿Sí? Dice, ¿dónde está esa energía? Entonces dice, dirán que viene del río, y la discusión que propone Lacan es, viene de la fórmula. ¿Sí? Que es una fórmula donde, y me parece que la potencia del argumento de Feynman, digamos, el ejemplo de Feynman, yo trabajé en artículos sobre los modelos de energía entre Freud y Lacan, ¿sí? Yo no veo ahí el tema del agujero, lo que veo es que lo que Feynman propone es que la postulación de la constante hace, para sostener el principio de constancia, es que es necesario, por eso el juego de los niveles del agua en el ejemplo, o del peso del cajón en el ejemplo de Daniel el Terrible, ¿sí? De lo que habla es que la energía es un sistema de equivalencias, ¿sí? Que la energía puede ser contada en tanto sistema de equivalencias de una transformación de una cosa a otra. ¿Sí? Incluso el tema dice, no sabemos lo que es la energía. ¿No? No importa la cantidad, la clave es la constancia. Si es constante, quiere decir que la energía ni se crea ni se transforma. Entonces, ni se crea ni se destruye. Entonces, lo que es la energía es las ecuaciones simbólicas de transformación en energía. Dice, no sabemos lo que es la energía porque no sabemos lo que es el cubito. Lo que sí sabemos es que cambió, cito el ejemplo de Feynman, el volumen del agua, cambió el peso. La energía no es el peso. Él dice, toda la fórmula de energía, ¿sí? En ese sentido es abstracta. No refiere a ninguna entidad en tanto tal energética. Sino son diferencias, ¿sí? Ecuacionales que están dadas, que sostienen la idea de constancia. Y eso justamente lo que estás diciendo es como Lacan propone que deberíamos tratar el agujero. Para mí... ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no tiene que ver con el agujero. Porque lo dice. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué Lacan...? O sea, ¿cómo pasas de lo que dijo Martín, digamos, a decir que... O sea, ¿cómo haces la relación ahí con el agujero? Porque le estás pensando el agujero como la letra, ¿no? Sí. Claro. ¿Cómo haces esa relación? Okay. En un principio lo hice por Lacan Dixit, que a mí no me basta. Y después lo estoy haciendo porque me parece que justamente es lo que se puede ver como constante, como constantemente rechazado en las vueltas que se da de la demanda en el toro. Hay otra cosa que quiero decir. A ver, estamos poniendo primero, esta es la represa. Estamos poniendo acá un momento donde hay energía. Lacan dice que acá no hay energía. Yo lo diría un poco más cautelosamente y diría no sabemos si hay energía, pero bueno, digamos no hay energía. Sin embargo, eso no significa que acá no haya río. Que creo que son dos discusiones diferentes. Me parece que la represa hidráulica lo que hace es introducir la energía, pero eso no significa que no haya río anterior. Me parece que en el ejemplo de Lacan lo que dice es que la energía no viene del río.
Está bien, estoy de acuerdo. Viene de la fórmula de Perfecto. transformación de energía si querés cinética. Es decir, esto no. Al revés. No es del río la energía. Al revés. Esto no. Estamos de acuerdo. Es de la letra, si querés, digamos, de la fórmula. Sí. O de la yo diría para empezar a trabajarlo un poco más, digamos, algo que tiene que ver más con lo clínico, sería la introducción del significante e ir pensando por qué o qué tiene que ver eso o las condiciones, digamos. Pero sí, es eso. Sí. Pero, o sea, bueno, el río cuando no tiene energía, es pura energía, no sé, no importa, pero pones un dique y logras que eso tenga una energía potencial que cuando abres una canillita acá abajo sale agua con fuerza y eso es energía que tiene capacidad de producir algún trabajo. ¿A eso te estás refiriendo? No Sí, precisamente. pero para poner la canillita tenés que tener la ecuación de transformación de energía. La represa vendría a ser de la estructura La significativa. verdad es la realización material de una, si querés, de un sistema de ecuaciones de equivalencia. Tampoco es la represa como... Alfredo. Pero en un principio no te da la sensación de que es la energía biológica de la carne, que después, por efecto del significante, se transforma en otra cosa. Eso es justamente lo que estoy planteando. A lo que va es que el plantear el libido como un sistema de equivalencia. Se está tratando de comparar la libido con, me parece, este modelo de energía. En el que aplica el modelo, el primer principio de la termodinámica para explicar la libido. Claro, no se sigue bien cuál es ahí la relación con la letra. O sea, el hecho de que sea una fórmula implica que sea una letra, no sé si... Estoy hablando de lo constante. Sí, acá. Primero una consulta o una propuesta. Mi impresión es que en el párrafo que leíste y en general de Lacan, besoin conviene ser traducido por necesidad, no por falla. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y de hecho poner en Lacan besoin y necesité. Porque necesidad son sinónimos. Pero una tendería más necesité a necesidad lógica y besoin a necesidad como hambre y sed. Gracias. Me parece que remite acá el problema que estamos tratando que falla. Sí, por eso justamente lo quise decir porque no estaba... Y luego quisiera también comentar un aporte que hace Lacan que me parece magnífico para despejar algunos puntos de nuestro andar así un poco a los tumbos. Él propone cambiar cantidad por cifra. Claro. Ahí está la equivalencia. Pero ahí no se Lo dice el mismo Feynman, dice son cifras. Sí, pero queda confuso porque vos cuando pensás cantidad o cifra parecen sinónimos. No. Sin embargo, cantidad te lleva un monto de algo. Claro. Y cifra te lleva a desciframiento. Es que la clave de Feynman es la constante. Constante no es la cantidad, es que es constante, la potencia del se modelo. Estaba diciendo mucho cantidad y te deja al lado del problema que querés despejar y es suponer que hay una cantidad de algo. Mientras que cifra ya te deja. Es que mismo Feynman dice, no se trata de cuánto hay, no sabemos ni lo que es, no sabemos la cantidad. Digamos. Creo que estaba... Otra cuestión más. Vale. En cuanto a lo clínico, y es un problema, a mí me da la impresión que es cotidiano, que conviene despejar muy bien en nuestras cabezas, porque si no uno se empantana en la clínica. No es lo mismo, lo constante, lo mismo, lo que no cambia, todo por un lado, que lo que repite e insiste. Porque cuando uno quiere llevar al diagnóstico del síntoma, puede quedar empantanado, si lo piensa como lo mismo, en la emergencia de la salvedad. O sea, no, porque a veces no me pasa. Pero, no hace falta que sea siempre para que sea un síntoma. Pero yo puedo sufrir de insomnio, no porque no duermo nunca ninguna noche. Yo puedo sufrir de insomnio mal, como todos los que sufren de insomnio mal, en general, porque no duermen 1 o 2 noches por semana. No siempre constante. En la clínica, no digo respecto a su argumento, no
no lo articulo lo que vos decís. Quería aclarar ese problema porque me parece que es un problema sensible en la clínica y muchas veces la interpretación queda fallida por este problema lógico. El lapsus tiene que aparecer aisladamente, ¿no? Porque me olvido con regularidad de la llave, ya es un síntoma. Tengo que olvidar una vez la llave, porque sea lapsus. Igual me llamó la atención olvidarme. O me olvidé 2 veces, ya me llama la atención. Síntoma tiene que repetir y o insistir. Pero no lo mismo en lo constante. No es constante el síntoma. Si fuese constante el síntoma, desaparecería todo síntoma. ¿No? Quedaría totalmente expuesto el argumento a la excepción. Ya con una excepción, con al menos una vez, ¿no? Ya se... No es todas las veces. Claro. Y respecto del río, yo ya lo comenté varias veces, ahí hay una polémica Heidegger-Lacan, estén advertidos. No es un ejemplo por afuera el que toma Lacan, no es tan moderna la represa hidroeléctrica, no está hablando de... Ya había energía atómica hacia décadas en ese momento, energía atómica. Es una polémica con Heidegger, donde Heidegger sí tiene una teoría que hay que volver a esas fuerzas originales que mueven las aspas del molino, y ahí viene todo el nazismo. Ahí viene el nazismo. Que es origen más discutirlo, si no. Y Lacan es tan sutil, estaba en tu argumento pero no lo destacaste, Lacan es tan sutil porque uno podría creer, enganchado en la idea de la fuerza del río, que un riacho así no serviría para nada en contra del Amazonas. Es un río de la puta madre. Y Lacan dice no tiene un carajo que ver. Hay que ver si hay caída. Si hay una caída. Si no hay caída no pueden hacer un dique. Si no pueden hacer un dique entonces no sepa nada, no sea caudalosísimo. El asunto es establecer una caída. Cosa que es absolutamente no imaginarizable, ¿no? Cuando uno dice, che, ¿dónde podemos sacar energía? De un río. Ah, acá de vuelta un río de la puta madre. Es de vuelta a quedar enganchado imaginariamente en que habría una potencia en una cantidad vinculada al caudal, por ejemplo. Y Lacan advierte claramente que no se trata en absoluto de eso, que es un cálculo, pero para colmo es un cálculo respecto al establecimiento de una diferencia de niveles. Bueno, que ahí está el cálculo. Está en la caída para la diferencia Como potencial. decimos cálculo, alguien podría quedar atrapado que es cálculo del caudal, cuántas turbinas por caudal por minuto podría poner, y no es eso el cálculo. El cálculo es que tiene que haber una caída. ¿Te puedo dar un dato de color? El oleaje en la costa, el oleaje se mueve así. Han inventado unos flotadores que se mueven y mueven unos brazos. Sí. Y esos brazos se usan Energía. para generar energía eléctrica. Y Pues yo ahí creo que se Un vaya- trabajo que genera energía eléctrica. Aide y Bruno. Disculpa. Bueno, espero no irme del tema en el que se había generado la discusión, pero por ahí me interesaba conocer en qué estatuto ubicás ser, ¿sí? Porque me parece que en varios momentos, por ahí hasta cuando hice el ejemplo clínico, ¿no? Que decías esto de eso que te has inventado, eso que te, ¿no? Como perteneciendo a ese alguien que habla, me parece que remite a una idea, una hipótesis de ser, justamente, que empieza a coincidir como con algo extralingüístico, pero no en el término que lo proponías, y que además empuja a ese uno en sí mismo, ¿no? ¿Se Sí, entiende el...? sí, a ver, creo que hay dos preguntas diferentes, por lo mismo, Sí, yo los veo así. sí. A ver, una pregunta sería, ¿cómo estoy entendiendo en serio? Me parece, no me acuerdo quién lo dijo ahora, que la motivación de la carne tenía que ver con eso, pues, o sea, yo soy así porque yo soy así, incluso, sería una manera de verlo. Sin embargo, yo lo que estoy proponiendo, o algo interior de mí, bla, 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 lo que yo estoy proponiendo es que justamente se pudiera hacer un cambio de pensar lo constante e incluso la identidad, digamos, de eso, de algo interior a mí, a, por ejemplo, yo soy
no sé, el príncipe de los corazones. Sí. ¿Entiendes? Que sería otra manera, o incluso el príncipe, y después tuvieras el príncipe de corazones, el príncipe de otra cosa, ¿me entiendes? No estoy hablando de que sea algo interior ni individual ni nada de eso. Me parece que justamente el ser lo podemos articular ahí, pero lo que estoy planteando es una transformación posible sobre el ser. Es decir, dejar de pensarlo como ser y empezar a pensarlo, es decir, que algo, que eso que estuviera constante, se dejara de pensar como ser, individual, biológico, lingüista, bla, bla, y que se empiece a pensar como aquello que adviene luego de tomar todas las diferencias como uno. Pero no entiendo, digo, ¿le estarías otorgando un estatuto de lo que podría ser el ser en tanto ser como una cuestión de lo que es en sí mismo o como un efecto del lenguaje? Digo, porque hay verbo ser, no alcanzo a... No estoy haciendo esa diferencia. Sí, se pudiera decir que después, bueno, eso viene por el copulativo del verbo ser y empezar por los griegos, etcétera. Pero no estoy haciendo la diferencia en este momento. ¿Por qué? Porque me parece que los pacientes no hacen la diferencia. Los pacientes no llegan y te dicen, bueno, a mí me parece que yo soy tal porque un griego dijo. No. ¿Entiendes? O sea, lo estoy pensando como un nivel de otro orden. Que sea, o sea, que nosotros lo tengamos por ciertos efectos del lenguaje, incluyendo el ser como copulativo, sí. O sea, veniste hasta el fin. Sin embargo, el problema es que me parece que sigue estando, digamos. O sea, como le estaba diciendo Ana, los efectos siguen existiendo. Está bien, están las causas. Pero eso en lo que tú dijiste parecería... Ah, perdón. No, está bien. No hay problema. Bueno, sí, dale. Alguna tenés que tener, ¿no? Yo quiero ver si interpreté bien y si coincidimos. Lo que vos estás planteando entonces es que a la letra como una ubicación de una constante en una serie de narrativas dispares. Sí. Bien. Y eso sería letra, la ubicación de la constante. Sí. A ver, incluso diría más como desecho de esas narrativas. O sea, como producto, como después de todas estas narrativas se encuentra algo constante a través de ellas. Entiendo que letra es una noción matemática, ¿no? Al menos como lo usa Lacan. Creo que, según entiendo, Lacan se refiere a veces a esto como escritura. No sé. No, te pregunto porque entiendo que a veces Lacan se refiere a la escritura como también, como la ubicación de determinadas constantes discursivas y la reducción, digamos, ¿no? La reducción de una serie de narraciones en una escritura, que entiendo que Lacan tiene un espíritu matemático, y quería saber si vos estabas pensando en eso. Si le quitas lo del espíritu matemático... No sé cómo llamarlo. Sí, pero digámoslo, para ser uno, me parece que es la manera, o sea, es decir, de todas estas narrativas dispares, de todas estas diferentes historias que se arma, se desprende algo que ninguna de esas historias logra contener, pero que al mismo tiempo todas tienen en constante. Perfecto. Y una más, que ahí sí estoy perdido. ¿Por qué se piensa en la libido como tomando las ideas de Feynman con respecto a la energía como sistema de equivalencias? Eso sí que no lo... Ahí me perdí. Yo creo que respondo a eso. ¿Venía yo? No, venía... En verdad le voy a dar el turno a Pedro, pero porque Pedro no ha hablado. Me saltaste. Sí, lo siento. Bueno, pero queda mi pregunta picante. Yo te para el próximo capítulo. Tengo, No entiendo por qué volvés, porque por momentos parece que decís esto del pasaje del significante a la letra, que me parece que por lo menos en los textos que vos recomendaste de Lacan es esa la vinculación que hace desde letra y lenguaje, escritura y significante. ¿Por qué volvés a tomar lo del ser previo al significante? ¿Por qué volvés a eso cuando lo que vos mandaste y lo que también dijiste es esta otra versión de lo extralingüístico, entiendo yo, como lo real, como la lógica? ¿Para qué volvés a rescatar lo del río? Eso no entiendo para qué. Si reconoces que hay una ruptura de la causalidad, ¿por qué volvés a...? ¿Qué importa si hay río o no?
Porque el significante yo lo veo como un concepto, y como concepto opera sobre algo. Si no se piensa que hay anterior, entonces después se pudiera deslizar a como que eso es lo único que hay. Entonces, me parece que el valor de pensar... Sí. Me parece que no, que justamente con el significante y con el pasaje a la letra ya tenés lo extralingüístico, pero ahí como lo real, como la lógica. Sí, está bien, pero a ver, ahí te quedarías acá. Y me parece que es más rico, más abarcador hacer esto. No es mentira lo que estás diciendo. Está muy bien. Sin embargo, quise exponer un poquito más. ¿Me permitís? Un poco hablando de la pregunta de Pedro y lo que decía Bruno. Sí, vamos a tomar el modelo. El modelo de la represa. Lacan está usando el concepto de energía para pensar al libido. ¿Sí? Y que también es una observación respecto a lo que vos situás clínicamente como sufrimiento, que puede ser excitación. Supongamos que lo que estamos tratando de hablar en relación al concepto de libido es que entendemos por sufrimiento, por excitación, por odio, por violencia, en fin, por eso que mueve. ¿Sí? Me parece que lo que Lacan está diciendo, ¿sí?, es que no hay, en principio no hay ningún sufrimiento en sí, ninguna excitación en sí, sino dentro de un sistema de equivalencias que sostiene una constante. Quiero decir, en el ejemplo del río, lo que Lacan está diciendo es, no es posible aceptar ningún tipo de sufrimiento, excitación, pasión humana, si no es por fuera, ¿sí?, si no es dentro de un sistema de equivalencias en el cual eso cuenta de alguna manera como cifra o como articulación de cifras. Entonces, digamos, me parece que justamente tratemos de pensar, digamos, a qué aplica Lacan el modelo del primer principio de la termodinámica, y es para dar cuenta del libido. Y lo que quiere decir es que el libido no proviene de ninguna fuente, de ninguna energía corporal, sino podría ser que un análisis lo que empiece como cierta energía llamada sufrimiento, ¿sí?, termina un análisis diciendo, no, eso es placer. O sea, que cambió la energía, digámoslo así. Porque cambió todo el sistema de equivalencia. Y Martín, más aún, que en vez de la libido, viene del agujero. No, eso yo no lo encuentro Lacan. A mí me parece que este modelo Lacan lo usa para dar cuenta del libido. Pero en el seminario ya te voy a decir, porque justamente lo trabaja uno después del otro. No, o sea, está bien, puede ser que me falte a mí el esa seminario... Yo te estoy diciendo cómo me parece que Lacan lo trabaja. En el artículo que yo escribí es como Lacan define el libido con este modelo. Ana y Alfredo. Que no entiendo por qué, digamos, por qué terminas diciendo que es uno cuando en realidad, por lo que has dicho, parece que a lo que te refieres es a la letra, pero la letra no es uno, son dos cosas distintas. Digamos, dices, bueno, al final todo eso termina siendo uno. Pero el hecho de que haga uno, el uno tiene que ver con el significante y precisamente se diferencia de la letra, porque la letra no es el significante. Sí. A ver, completamente de acuerdo. Porque ahí la letra es agujero, bueno, bordes del agujero. Pero, a ver, por eso a mí me parece muy buenísimo la topología, porque lo que estás diciendo, sí, tiene que ver con esto. Es decir, cuando el significante hace uno, porque, a ver, esto no es que está desde entrada, sino que se va armando con el análisis. Es decir, absolutamente, cuando sí, por fin esto hace acá, es decir, porque acá no hay uno, o sea, hay uno, pero no se vuelve sobre sí mismo. Cuando por fin vuelve sobre sí mismo, ¿sí?, el tema es que ahí hace uno y se tiene la letra como desecho. ¿Pero por qué dices que hace uno? Porque ahí precisamente... Porque es un toro. Ah, bueno, puedes decir que es un toro, pero digamos, en lo que las vueltas de los significantes, digamos, del dicho, dan cuenta de que no hay ninguna cosa. O sea, si tú pasas un sufrimiento, digamos, lo hablas bajo la lógica significante, a lo que te lleva es que eso es, digamos, no se pertenece a sí mismo. Entonces, cada vuelta, los significantes, ninguno de ellos se pertenece a sí mismo. Ahora, lo que surge ahí, digamos, cuando dices por fin hace un toro, es la letra como efecto. Pero que, digamos, Lacan no lo trabaja justamente así. El tema de la letra lo trabaja como con la doble banda bipartita de Möbius, pero no importa, supongamos que es así. Ahí lo que se produce es una letra, no un significante. Aunque sí, bueno, puedes decir, bueno, hay algo que hace uno, pero lo que hace uno es un toro. Pero qué sé yo, el toro no tiene borde, con lo cual, ¿qué es ese uno?
digamos. Pero no Me parece entiendo que cuál hay- es la diferencia que estás planteando con lo que que hay yo una dije. diferencia entre el efecto, o sea, que hay una diferencia radical entre el significante y la letra. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que se produce ahí es una letra, de acuerdo a lo que estás diciendo, Sí. y eso tendría que ver con el agujero, ¿no? Sí. Lacan define letra como borde del agujero entre el goce y el saber. Bueno, entonces ahí no entiendo por qué dices hace uno, porque no hace uno, produce una letra. Lo que hace uno es el significante. Pero ese uno no se pertenece a sí mismo. Sí, estamos de acuerdo. Y justamente por eso tiene la letra en el medio. Sí, pero entonces no hace Como ningún atravesada, uno. digamos, o sea. Porque los unos son los que, digamos, los que van pasando ahí por el dicho. Alfredo. O sea, hay, bueno, Me parece que hay varias discusiones que se nos mezclan. Como siempre. Podamos Y no te- separar un poco, podamos discutir con más claridad. Respecto de lo que hay, que vos llamás lo que hay. A veces argumentamos en contra de lo que hay, suponiendo que no hay nada antes que el lenguaje, pero caemos en nominalismo. Y hay que estar advertidos que la posición de Lacan no es nominalista. Entiende que uno dice una palabra diciendo algo y a partir de que lo dijo existe. Pero estamos trabajando, me parece, con un requerimiento de otra índole. Y es que, viste que vos decías que tu estilo utilizado era aprovechar lo que ya se había dicho para montar sobre eso lo que vos querías decir. Porque hay muchas cosas que se han dicho. Bueno, el asunto es la posición que se asume respecto a el origen del lenguaje, no al origen de las cosas, si antes o después del lenguaje. Y el problema es que para el lenguaje Lacan utiliza sincronía, o sea que sería algo que existe, no que se va desarrollando. Y una vez que existe, el lenguaje funda algo que es la realidad. Y respecto de esa realidad se puede decir que no hay realidad prediscursiva. Si decimos que los lenguajes aparecieron hace 100.000 años y el planeta Tierra hace más o menos 500 millones de años o 1.000 millones de años, el planeta Tierra es anterior al lenguaje. No estamos tramitando ese problema. No estamos tramitando ese problema. Ese problema es un problema de otra índole. O sea que hay cosas antes incluso de la aparición de todo el lenguaje. El problema es la realidad. E incluso también el problema es lo real, porque tampoco hay real antes de la cadena borromea. O sea, no hay nada que sea imposible antes de la cadena borromea, con lo cual me da la impresión que hay una dimensión de lo que hay que es evidentemente antes del lenguaje. El Big Bang tiene 13.500 millones de años, el lenguaje es posterior. Tiene que haber un tiempo entre el Big Bang y la aparición del lenguaje, donde hay cosas antes del lenguaje. Pero esas cosas que hay antes del lenguaje no participan de la realidad de nada. O sea que no hay realidad antes de la aparición del lenguaje. Y el real tampoco. Y otra aclaración que me parece que nos va a venir bien. Creo que a veces aclarar diferencias habilita discusiones con más precisión. No estoy haciendo como una petición de principio de hablemos bien, sino de distinguir problemas. Me da la impresión que lo que vos planteas como ser, o lo que hay, que es tu forma de concebir la ontología, recibe por vos, ahora me di cuenta, la definición de real, que es lo que siempre retorna al mismo lugar. Tú estás utilizando esa lógica, lo que siempre retorna al mismo lugar. Y me da la impresión que esa
es una definición distinta. Ahora, piensa en el problema del insomnio, de la jaqueca, cualquier síntoma clínico. Cuando aparece la categoría de imposible en un análisis, no está chequeado vez por vez. ¿Se entiende? Cuando un paciente dice, es imposible que me vaya bien, es imposible que yo me case. La mamá le había dicho con ese carácter, nunca me case. Es imposible que yo me case. Ese imposible tiene la propiedad de ser lo que siempre retorna al mismo lugar, pero no en los sucesos, en los fenómenos. Me da la impresión que vos ahí utilizás lo que siempre retorna al mismo lugar para hablar del sufrimiento, y me da la impresión que es una definición muy floja del sufrimiento, porque el sufrimiento no tiene esa propiedad. Es lo que en la clínica tiene una propiedad que llamamos lo real, pero lo real no es el sufrimiento. Y otra que quiero proponer, distinguir. Para Lacan, la libido no es un campo de fuerza, es un órgano. El deseo es un campo de fuerza. Con lo cual, me da la impresión que habría que distinguir libido como órgano, deseo como campo de fuerzas, la pulsión como ese barrado rombo de mayúscula, y lo que quedó pendiente es gozo como campo, que Lacan dice el campo del gozo sería el campo lacaniano. Yo no tuve tiempo de desarrollarlo, yo no creo que lo tenga, esto no lo voy a desarrollar, por lo cual guarda para hablar rápido de campo lacaniano. Se puede fundar una institución de campo, que se llama campo lacaniano, ya se hizo, porque no quiere decir que sea un concepto psicoanalítico, porque no queda claro en qué sentido el gozo, como gozo J mayúscula y J minúscula, armaría un campo. Por ejemplo, el deseo como campo de fuerzas es un campo de fuerzas negativo. Es una idea de Lacan tomada como el propuso enseñar el Kurt Lewin, psicólogo de la psicología del grupo, pero que en física es. Con lo cual, libido no es un campo de fuerzas, es un órgano. Si ustedes me dijesen, interesantísimo eso, ¿qué quiere decir? No tengo la más puta idea. Bueno, dice es una pero laminilla. Lacan siempre lo definió igual. Si ustedes lo pescan cuando lo pescan y van para atrás, siempre es un órgano. Digo, no sé qué da en la clínica, entiendo que es una laminilla. Todo eso lo entiendo, que se imagina. No sé para qué nos sirve. A mí me da la impresión de que es el entre. Que postura. Pero no era como un magnetismo de la gravitación newtoniana. No, porque no es campo de fuerzas, es un No, órgano. La libido sí. Siempre dijimos la ameba. La libido es órgano. Son distintos, me parece, son distintos modos de pensar la libido. Digo, volviendo a la complejidad de Lacan, que efectivamente con la minilla, yo entiendo que lo que, en tal caso, lo que no está dando cuenta es cómo ese órgano vincula, si querés, estas, no sé cómo se llama, pasiones, estos afectos, ¿sí? Y que podría ser a través de ese órgano. Me da la impresión que para eso es gozo. Bueno, sí, porque la libido es ese órgano perdido al momento del nacer, la placenta es del niño, no es de la madre, ¿se acuerdan? Y que para nacer hay que atravesar esa membrana, con lo cual sería como esa membrana, es algo muy vinculado al cuerpo, como aquel órgano perdido. No es campo, no sé si algo de Freud lo orientó hacia eso, no entiendo qué necesidad de trabajar que al cuerpo de los seres sexuados se le pierde un órgano. Pero es que ahí lo articula con el incorporal. ¿Sí? Ya va, sí. Hola, buenas noches. Sí, no, en realidad... Creo que es el famoso Frenero. Sí. Ahora volvemos al debate, continuamos, pero en principio no quería que por ahí corten y yo quedarme con las ganas de agradecerle
a Félix por haberse tomado el trabajo de ver los videos con tanto detalle, sabías en qué minuto ya he hecho tal cosa. Yo no me acuerdo prácticamente de lo que dije hace más de 4 años, tampoco. Pero bueno, te agradezco y quería decirlo acá. Por otra parte, con respecto a, yo si mal no recuerdo, en Posición del Inconsciente, que es uno de los lugares en donde Lacan trabaja la libido como órgano, inmediatamente agrega a pie de página, que está mal agregado por la pésima edición en castellano, el teorema de Stokes y la ecuación de cálculo integral, o sea, hasta la integral, lo cual abona a la idea respecto de que para poder, en todo caso, hablar de energía como, no diría concepto, bueno, no voy a meterme en cuestiones de definición porque en última instancia no sigo tampoco el debate tan en detalle, pero sí se hace falta algún tipo de cálculo para poder hablar acerca de energía. Eso, si no cálculo, en este caso cálculo integral perteneciente a una específica rama de las matemáticas, que es el análisis matemático, que estudia los cambios de los sistemas físicos o de cualquier tipo de sistema en general. Por otra parte, hay algo que vos no dijiste, que no sé si es pertinente o no respecto de la articulación agujero-energía o modelo del agujero para Lacan, que es que en la clase siguiente a la que él menciona a Feynman, al capítulo 4 de Feynman, habla acerca de la curva cerrada de Jordan. Y la curva cerrada de Jordan, yo la articulé en su momento a la idea de que hay un ejemplo que tampoco diste, que es el de la ventana, cuando los bloques lo tira por la ventana y efectivamente adentro de la habitación hay 16 bloques y no hay el total. Aún así se puede calcular porque se puede delimitar el espacio entre la habitación y el afuera y digamos, el intercambio entre un sistema y otro da el mismo resultado. Entonces, en ese sentido, la curva cerrada de Jordan permite delimitar cuál punto adentro del plano pertenece al interior de la curva y cuál no, y no estamos hablando de una interioridad en un sentido de modelo esférico, ¿no? De algo que encierra espacio, o de algo que pasa claro, por otra cosa. sí, y ni hablar tampoco de la carne que hay dentro de los cuerpos biológicos, que de algún modo esa idea tampoco es un modo de hablar de la interioridad. También Lacan habla del vaciamiento de la sustancia en el agujero, un argumento filosófico de tinte metafísico que yo no sigo, no conozco, no estudié, así que no voy a hablar de eso. Era eso simplemente lo que quería acotar. Con libido como órgano, queda para Lacan que toda pulsión finalmente es pulsión de muerte. No hay como Freud pulsión de vida y pulsión de muerte. Eso es la sustitución. Julián tiene una pregunta. Un comentario de Roberto Hernández de Santiago del Estero. Primero te felicita por la presentación. Después dice: los productos del lenguaje son el mundo de objetos a efectos de un acto de lengua. Entiendo que el agujero no es la letra es la superficie de recubrimiento del toro bidimensional. Allí se inscribe la letra. La letra es lo simbólico, diferenciando imágenes. La letra tiene un necesario componente imaginario, aunque lo que se lee es lo simbólico. Hay algo bastante importante en lo que él dice, que me parece que justamente el tomarlo como letra es lo que habilita la lectura. Sí. La interpretación, lo que se puede hacer cuando, después de todas esas vueltas se toman como si fueran una, es que eso permite leerlo y permite decir, bueno, ofrezco esta interpretación. Que ojo, hay otra cosa que estaba hablando con Federico antes, que es que tenemos que siempre pensar que estas son actos de lectura, y en tanto actos de lectura no es que nosotros veamos un caso y digamos, va por acá, sino que se trata de, con el paciente, proponerle, y el paciente muy fácilmente te puede decir que no. Seamos sinceros, la mayoría de las veces nos dice que no. Pero es algo que también... se resiste. Sí. Es el goce. De todas maneras, mucho goce. Me parece que es algo ya te doy la palabra, pero me parece que es algo importante decir que justamente la letra es lo que permite leer, digamos, aquello que está extralingüístico. Por eso me parece tan importante hacer el cambio de eso otro a letra, porque justamente eso es lo que permite leer. Ana.
No, esto que decías de que muchas veces uno ofrece una interpretación, pero quizás ahí, digamos, la lectura más bien viene del analizante, ¿no? Lacan llega a plantear que la interpretación es del analizante y el analista solo lo empuja un poquito. Entonces, digo, ahí porque la cuestión de la letra quizás, digo, lo estoy trabajando ahora, pero tenga que ver con un acto de escritura de un agujero. Sí, por supuesto, me parece que esto justamente es el acto de escritura del agujero. O sea, este momento acá... Se pero puede hay plantear otra así. cosa... Se puede plantear así. Sobre lo que dijiste, me parece que justamente... Perdón, una cosita rápida. El tema, y eso es una dificultad, que digamos yo la estoy pensando, es que Lacan define a la letra como el borde del agujero. Esa es una definición. Una definición de Letourdi. Y el tema es que ahí el toro no tiene, ese agujero no tiene borde. Entonces, bueno, para mí es como una complicación esa cuestión. Porque, no sé, lo estoy pensando, Depende, o sea, depende si lo ves, por ejemplo, con... Digamos, el toro tiene varios agujeros, ¿no? Tiene agujeros también unidimensionales y todo, pero precisamente ese que se recorta, donde tú estás ubicando la letra, es un agujero sin borde. Pero entonces, se pueden ¿cómo hacer pensar bordes. la letra ahí? Se pueden hacer bordes, se pueden hacer estos bordes que están acá. O uno más grande, que sería como si fuera así abriéndose. No creo que suceda, no sea por qué sería un borde. Un borde es digamos, si tú dices que si dibujas un círculo y dices, bueno, los puntitos que puedas hacer adentro del círculo van a ser interiores. Los puntitos que puedas hacer por fuera van a ser exteriores. Así diciéndolo chabacanamente, ¿no? Y el borde sería el conjunto de puntos que son interiores y exteriores. Eso se puede traducir en teoría de conjuntos. Digamos, se lo puede escribir con la teoría de conjuntos. No es el más conjunto de formalmente. puntos que forma la curva cerrada, es el conjunto de puntos interiores y exteriores. Sí, o sea, todos. El Están en el conjunto plano. que son interiores y exteriores, pero que son, digamos, nada más... Ella lo que- dice a la vez. A la vez, Ella exacto, dice sí, a la vez. a la vez. No son todos. Es el límite. No serían todos. Ella dice a Tengo la un problema vez. con la totalidad, pero sí, a la vez. Eso sería el borde. Bueno, aprovecho que nadie tiene más nada que decir. Alfredo, no tomo lo que hay como lo real. Sin embargo, me parece que acá, porque justamente también hablé de elementos no idénticos a sí mismos que no regresarían a su mismo lugar. Pero sí me parece que acá hay, o sea, dentro de esta parte, entre otras, o sea, y hay otras partes, pero dentro de esta parte sí estoy tomando que hay algo que regresa a su mismo lugar. Pero no, digamos, no es lo único que hay. Pero hay cosas que, no sé si cosas, hayes que retornan a su mismo lugar. Pero, a ver, quiero hacer la aclaración que no es lo único que planteo que hay. Lo que retorna al mismo lugar es lo imposible. Pero lo imposible depende de qué registro estés trabajando, cambiará ese imposible. Ni siquiera es constante más allá del registro. Por ejemplo, en geometría euclidiana es que las paralelas se corten. En topológica las paralelas no se corten. Es justo lo contrario, lo cual se ha modificado el imposible. Lo cual hay que estar advertido que quizá es ineliminable en la operación de un orden simbólico la emergencia de un imposible y que siempre habrá un imposible, pero también hay que estar advertido que nada indica que sea el mismo. Con lo cual, en un análisis, el recorrido de un análisis puede, entre muchas posibilidades de ser pensado, puede ser pensado como partiendo de un imposible para llegar a otro. No eliminar lo imposible, pero sí que el imposible ese con el que se empezó ya no vuelva al mismo lugar, que sea otro imposible que ocupe el lugar de imposible.
Sí, Martín. Sí, tal vez una aplicación clínica de lo que yo entiendo, sin negar la cuestión de que Lacan trabaja en el libido como órgano, al menos lo que investigué de por qué Lacan está aplicando el modelo de Feynman, el primer principio de la termodinámica, para pensar al libido. Un ejemplo clínico. Supongamos una señorita que viene a consulta y dice, sí, que ante los, supongamos así, genitales masculinos, tiene un dolor vaginal. Podría ser, ¿no? Que cuando se le aparece así, ¿no? Entonces, en los mejores casos. Sufre de eso. En los mejores casos. En los mejores casos. Familia bien, ¿no? Sí, gente como uno. Entonces, yo digo genitales. Ante la mirada, ¿no? Ante el miembro erecto del hombre, ella sufre un dolor en la vagina. Ponele, no es tan raro. Ahora, el punto es, suponete que sea sufrimiento, ¿no? Ella sufre vaginismo. Ella sufre al coger, ¿no? Digo, me parece que si entendemos libido en esos en términos del modelo de Feynman, uno puede decir, si uno encuentra el sistema de ecuaciones, ¿sí?, en el cual esa expresión, entre comillas, energética, ¿sí?, se expresa como, ¿sí?, sufrimiento, dolor, etcétera, pero podría ser que sea respecto de, lo digo así, ¿sí?, de para sostener una constante de un sistema, ¿sí?, de ecuaciones en el cual eso da dolor. Pongámosle, vamos a hacer el típico ejemplo de la histeria, cierto amor al padre en relación ahí a cierta dificultad con la sexualidad, que le duele la sexualidad. Podría ser, ¿sí?, que uno pueda cambiar ese sistema de ecuaciones en un análisis y que eso, ¿sí?, esa excitación, si querés, neuronal que daba dolor, ¿sí?, después le dé mucho placer. Y ahí hay una buena definición. El dolor, no era ninguna fuente de ningún río que le afloraba. Ahí estamos discutiendo, sigue. Pero Lacan lo expresa, usa este modelo. Digo, para articularse al modelo que propone Lacan a lo largo de su enseñanza. Quizás a ellos convenga llamarlo campo del gozo. Yo creo que Lacan usa no es el uso específico del libido. No sé por qué Lacan hace ese uso específico. Lo que pasa es que yo lo que no veo es la ganancia teórica y clínica que implica aplicar un modelo físico para pensar que tal vez un dolor remite a otra cosa. Bueno, porque siempre pero no, quizás otro modelo, después podría ser otro modelo o no. Sí, hay que partir de esto. Porque ponerse equivalencias. Perdón, una cita de Lacan de Más allá del principio de realidad. Sin embargo, hay que distinguir dos empleos del concepto de libido permanentemente confundidos por lo demás. ¿Sí? Quiero terminar con esto, porque estoy por favor. No, pero digamos, Alfredo propuso usar eso para gozo, y yo estoy ubicando donde Lacan lo usa estrictamente con libido. Sin embargo, hay que distinguir, esto es más allá del principio de realidad, dos empleos del concepto de libido permanentemente confundidos por lo demás en la doctrina. Uno, como concepto energético que regula la equivalencia de los fenómenos. Ese es el modelo de Feynman, como concepto energético que regula la equivalencia de los fenómenos. Todo el tiempo Lacan va a usar esta cita respecto al libido. ¿Sí? Y otro, como hipótesis sustancialista, que nos refiere a la materia. En cambio, como concepto energético, la libido es la relación simbólica, ¿sí?, de la equivalencia entre los dinamismos caracterizados por las imágenes dentro del comportamiento, es la condición misma de la identificación simbólica y la entidad esencial del orden racional, sin las cuales ninguna ciencia podría constituirse. Dice el manifiesto porque el primer principio de la termodinámica en cuántica es, si no se sostuviera el primer principio de la termodinámica en cuántica, no podría asegurarse que un experimento en el tiempo, ¿sí?, fuera exactamente lo mismo. O sea, el valor del primer principio de la termodinámica, ¿sí?, en cuántica, con lo cual, fíjense que ahí está usando el libido como equivalencia, ¿sí? Entonces me parece muy interesante en ese punto, sin negar que pueda ser aplicable también a goce, digamos, a gozo, esta cuestión. Pero porque me parece que la diferencia es que hay el deseo del hombre. El deseo del hombre es el deseo del otro, gozo como gozo del otro, gozo fálico, pero no hay libido del otro. Claro. Esa es una diferencia. En la enseñanza acá no hay, el deseo del hombre es el deseo del otro, es canónico. Gozo desde que se estabiliza en la enseñanza de Lacan, especialmente en la cadena borromea, es gozo del otro como J de A mayúscula o J de P minúscula como gozo fálico. Pero libido, no hay libido del otro. Con lo cual no arma el campo de fuerza donde vos puedas poner un imán
y limaduras de hierro y se comporten en un campo magnético, electromagnético, comportándose todos como pequeños imanes. O sea, ¿cómo diría? No hay contagio de libido en la ciencia de Lacan. Y sí, disculpen, ¿no? Y en Lacan también gozo y deseo. Arman campos, pero libido no. O sea, hace un uso absolutamente... A nosotros nos cuesta mucho seguirlo porque no sigue el canon freudiano. Ahora, ¿no será que hay algo que se arma como un campo, digamos, derivado de las demandas? La pulsión totalmente, ese barrado rombo de mayúscula, entre paréntesis, la pulsión totalmente. Dice el eco en el cuerpo, del hecho de que hay un decir, y el decir tiene la modalidad de existencia de demanda, efectivamente. Para pulsión sí. Para el libido no. El libido lo trabaja con la placenta, con las membranas atravesadas. Que realmente... Órgano irreal, dice. Bueno, ibas a decir algo. Irreal, dice. Bueno, no está lo de irreal. Podría ser que en el ejemplo que di, lo que vincula el órgano del tipo, suponete, con la mina, sea eso cuestión de libido, o sea, que está entre, que no es ni de el pene ni de la vagina, lo que ocurre ahí como... Entre es campo. Justamente el campo sirve para pensar el entre. Como un objeto actúa sobre otro. O es la acción a distancia de Newton, o es el campo electromagnético de Faraday. O sea, justamente, campo en física es para pensar cómo un objeto que no está en contacto directo con otro objeto puede afectarlo. Entonces es acción a distancia, o vía el éter, la vieja teoría, o existe un campo en el cual ambos están incorporados. La palabra técnica es interacción para eso. Interacción. Pero es absolutamente newtoniana, componiendo... gravitatoria de la libido. Claro, tal cual. ¿Decías? No, que la palabra técnica para hablar de... es interacción. Claro. Ya se habla de interacción gravitatoria, interacción electromagnética. Es una palabra bastante idónea para eso. Bueno, gracias.